Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo les ha ido? La verdad con un poquito de dificultades de conexión hoy porque tengo el placer de estar con un grupo reducido de amigos compartiendo después de tantísimo tiempo, obviamente con todas las medidas de bioseguridad que eso implica, pero con la alegría de tenernos aquí todos. Y bueno, casi que no podemos conectarnos, pero aquí estamos de nuevo en este día maravilloso, extraordinario, donde precisamente lo que pretendíamos era comunicarnos un poco otra vez, volver a saber el uno del otro en otro plano distinto, no simplemente en el plano médico, sino en este plano tan maravilloso de los amigos que se encuentran, que nos atrevemos a hacer un brindis por la vida, a estar felices por cada cosa que nos va regalando el día a día y a tener la dicha de compartir con ustedes esta noche. Así que vamos a hablar de un tema muy especial hoy, que es lo que yo digo, el arte de comunicarnos. Y ese arte de comunicarnos, por supuesto, tiene cosas bien interesantes. Lo primero es que en toda comunicación debe haber una participatividad total. Es decir, que tengamos objetivos comunes en las comunicaciones y que a través de esos objetivos comunes cada uno de nosotros vaya haciendo su mejor aporte para convertirnos en esto de los portadores de la serenidad, de la calma que exige una buena comunicación. Una buena comunicación entonces se realiza precisamente desde el sentir al otro, desde el conectarse de corazón a corazón con el otro, desde la posibilidad de estar en ese estado de vibración que nos permite a nosotros elevar la conciencia, soñar juntos, ir caminando de la mano y sin duda mirar las expectativas de otra manera y empezar a crear una comunión con la acción. Así que la comunicación invita a la acción, podríamos llamarlo algo así como la comunica acción. Y esto sí que es bien interesante, porque cuando bloqueamos la comunicación, dejamos de establecer una cosa fundamental, que es la relación, los vínculos, y por eso entonces una buena comunicación precisamente tiene que partir por romper el hielo. A veces nos da dificultad romper el hielo. Recuerdo una ocasión muy especial, alguna vez en que yo iba a dar mi primer seminario a Buenos Aires, Argentina, y fue algo maravilloso porque me tocaba hablar precisamente del sonido, de la música como elemento de comunicación. Y cuando yo llegué, pues yo esperaba encontrarme un teatro con unas 40, 50 personas, pero me encuentro un teatro abarrotado con algo así como 900 personas. A mí les cuento que la voz me temblaba un poquitico, pero yo dije, bueno, además que en ese momento los argentinos te miran así, ¿no? ¿Cómo estás? Ahora, vamos, te van escaneando ahí de a poco, ¿no? Y yo dije, bueno, es el momento de romper el hielo. Y yo empecé con una cosa muy especial, empecé a cantar esto. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Pues eso fue absolutamente maravilloso porque les toqué la fibra, les toqué su vena, además que es una vena que a mí me encanta tocar porque me encanta la música argentina. Y bueno, a partir de ese momento rompimos el hielo. Siempre hay que tener una estrategia entonces para romper el hielo, para comenzar a dar la fluidez suficiente que nos permita establecer ese diálogo que debe ser completamente recíproco y desde todas las acciones. Entonces empieza ya una cosa que se llama la sintaxis mental y es la posibilidad de que tus gestos y tus expresiones coincidan verdaderamente con lo que estás expresando. Por ejemplo, uno no puede decir algo así como estoy encantado de conocerte. No, obviamente eso va a cambiar por completo la expresión. O nos encanta tenerte aquí, ¿no? Con ese rechinar de los dientes que ya te está diciendo, hey, pilas, ¿qué está ocurriendo aquí en este momento? Esto ¿qué está pasando? Y entonces, por supuesto, nos lleva a que tengamos que tener, insisto, esa coherencia en esa comunicación. Recordemos que tenemos señales o somos señales a su vez muy conectados con lo visual, con lo auditivo y con lo kinestésico o sinestésico, como le dicen algunos. Es decir, algunos tenemos la capacidad de tener más oído en la comunicación, otros más la capacidad de visualizar y otros necesitan esto del tacto, del contacto con el otro para poder realizar cosas maravillosas. En ese contacto empieza a haber una serie de cosas que yo digo que empiezan
a modificar por completo los resultados de esa comunicación. Y entonces empiezan a mostrar señales claras en esos gestos que estamos haciendo, que desde la programación neurolingüística los han descrito muy claramente. Por ejemplo, cuando alguien mira en la comunicación hacia arriba y a la derecha, en ese momento está creando una imagen, y posiblemente si le estás preguntando por algo ocurrido y él empieza a mirar hacia arriba y hacia la derecha, significa está inventando algo para tratar de responder a esa necesidad en la comunicación, pero seguramente no tiene una buena dosis de verdad. Y aquí hay un truquito bien especial para que empezamos a reconocer este tipo de cosas en esto, que exige por supuesto una coherencia y una dirección específica en nuestro pensar, sentir y actuar. Cuando en cambio alguien mira hacia arriba y a la izquierda, cuando tú preguntas algo, en ese momento está evocándose una imagen ya ocurrida y estás tratando de empezar a conectar con lo visual. Por eso es que es tan importante entonces que en ese contacto visual se genere una plena seguridad en la comunicación. Cuando en la comunicación se pierde el contacto visual, definitivamente estamos dejando atrás algo fundamental, elemental, pero absolutamente fascinante también a su vez en ese proceso de comunicación, que implica que le digamos al otro: me importas, estoy interesado en tu diálogo, en tu expresión en este momento, y de esa manera yo me contacto desde el corazón y empiezo no solamente a visualizar desde los órganos de los sentidos, sino que el corazón late con esos ojos y la pupila se contrae y se dilata como si fuera un pequeño corazoncito, además manifestando el agrado y la cercanía con el otro, lo que hace posible que haya una buena comunicación. Si alguien va a una entrevista y le preguntan: bueno, ¿qué te trae por aquí? Estamos muy contentos de tenerte, pero ¿cuál es tu posibilidad? ¿Por qué no nos expresas esto de la necesidad de que pertenezcas a nuestra empresa? Y ese alguien, en lugar de mantener esa mirada, dice: pues no, yo pienso que yo podría posiblemente aportar algunos de mis talentos y mis dones, y tal vez en este instante yo pudiera sacar lo mejor de mí, ¿cierto? Entonces inmediatamente aparece ahí Carlos Mario y dice: no, este no nos sirve, Cristina, tenemos que buscar otro que nos mire a los ojos porque este muchacho no es confiable. Eso exactamente es lo que está ocurriendo continuamente, y entonces tenemos que recuperar ese contacto, insisto, en la comunicación como factor básico, fundamental para entretejer una urdimbre maravillosa entre quienes están en ese proceso de comunicarse. Al mismo tiempo, cuando alguien baja la cabeza en la expresión, se están dibujando una serie de manifestaciones que perfectamente identificamos. Esta mujer le pregunta a su esposo: ¿y dónde estabas? No, pues yo estaba con mis amigos y estaba muy contento. Seguramente pues que en ese momento yo me siento muy feliz con ellos porque... Y mira hacia abajo, ese mirar hacia abajo generalmente implica culpas, y he ahí un detalle bien importante también en ese proceso del contacto con el otro. Así que cada movimiento, cada gesto está generando coherencia, y hay por eso que ponerle dirección a la comunicación, no divagar, porque cuando divagamos dejamos de enfocar, y cuando se pierde el enfoque estamos perdiendo realmente una oportunidad maravillosa, única y feliz de mirar al frente y empezar a tener en el otro esa capacidad de interlocución que seguramente va a mostrar también el interés cuando nos mira a los ojos. Igualmente, cuando ya estamos ya no en el plano superior, sino que miramos al frente, estamos comunicándonos más desde el lenguaje auditivo. Así que hay que tener en cuenta esto, porque generalmente cuando miramos hacia arriba estamos hablando de un lenguaje visual, cuando miramos al frente estamos hablando un poco más del lenguaje auditivo, y eso significa que estamos realmente escuchando, pero no solamente desde los órganos de los sentidos, sino también desde el corazón, y por eso entonces podemos captar que detrás de unas palabras puede haber un mensaje posiblemente inmerso en ese tipo de secretos, y que tenemos como reto descifrar en un momento determinado. Quien mira, al contrario, hacia abajo está más en el contacto con lo kinestésico, con lo gustativo o con lo olfatorio. Estos tres órganos de los sentidos, resumidos en uno solo en esta manifestación, generalmente también están haciendo referencia al pasado. Así como los ojos hacen referencia al futuro y hacen parte de lo que nosotros conocemos como la energía eléctrica, y los oídos hacen parte
de ese contacto con el presente visto desde esta forma, porque en otras circunstancias puede adquirir otro conocimiento. Generalmente ese oído está implicando un presente, pero si miramos hacia abajo estamos hablando posiblemente de lo que llamamos una energía reticular en este sentido, que no va a coincidir en los hologramas de los cuales hablaremos más adelante, pero no nos compliquemos con esto ahora. Cuando alguien mira al frente y a la derecha, en ese momento, en ese gesto, está casi que creando música en sus palabras, está poniendo la nota original a sus palabras, y es perfectamente factible creer que esto que está queriendo expresar realmente lo está manifestando de corazón. Pero cuando alguien mira de frente y a la izquierda, es muy posible que en ese momento esté evocando una nota ya ocurrida o evocando un suceso que estaba cargado de esas sensaciones auditivas y que por supuesto cambian por completo la fisiología y nos hacen pensar que otros tipos de comunicación son posibles. Cuando en cambio miramos hacia abajo y a la izquierda, estamos mencionando algo del pasado, ojo a esto, que en ese momento se sintió, miren la palabra que utilizo, se sintió, y esto tiene que ver con lo táctil, con esa parte también a lo mejor gustativa u olfatoria, y de esa manera estamos expresando otras cosas completamente diferentes. Y cuando alguien mira abajo y hacia la derecha, en ese instante, yo no sé si ustedes tal vez lo están viendo al revés por la imagen en espejo de lo que yo estoy transmitiendo, pero cuando alguien mira hacia abajo y a la derecha, en ese momento hay casi la necesidad del contacto, no de algo ocurrido, sino de algo que debe ocurrir en ese momento, y casi que es la súplica interna que se está haciendo para que ese lenguaje gustativo o auditivo o táctil se manifieste y salga a flote. Entonces decíamos, el visual es mucho más a futuro, y entonces generalmente en su diálogo utiliza expresiones como veamos, tal cosa, ¿sí? O imagínense ustedes que en este momento nosotros tenemos acá, ese veamos o imagínense, fíjense que está haciendo referencia a ese órgano de los sentidos que tiene que ver con lo visual, pero él necesita crear la imagen para que el otro también empiece a participar de esa imagen y resuene en medio de esa imagen. El auditivo, en cambio, dice, oigamos, esto que les voy a decir es bien importante, escuchen, o cuéntenme, yo quiero escuchar un cuento, y en esas expresiones estamos manifestando que yo soy mucho más auditivo. Si yo fuera mucho más visual y voy a comprar, qué sé yo, un mueble, entonces seguramente si el vendedor descifra ese diálogo, me va a empezar a decir, véalo, obsérvelo, es que mire lo que está allí en ese mueble, ¿sí? Y cuando está usando ese lenguaje, es muy factible que él capte la atención de ese que es mucho más visual. En cambio, si fuera más kinestésico, le diría, siéntese, pruebe ese confort. Pruebe, miren, estoy hablando del gusto, pero al mismo tiempo confort, algo que implica entonces contacto con esto que estamos mencionando de la sensibilidad a nivel de lo táctil, de eso que necesitamos. El que es más sensitivo generalmente entonces se sienta y dice algo así como, siento que este mueble me agrada, siento que yo me acomodo fácil a este diseño que ustedes realizaron, y seguramente allí ya empezó a desarrollarse esto tan maravilloso. Así que para poder resonar, recuerden, vibrar en la misma frecuencia del otro, donde la verdadera comunicación se empieza a manifestar, es necesario, absolutamente fundamental, que en esa capacidad de resonar, esa vibración, esa frecuencia, esa sintonía que está haciendo que nosotros nos encontremos en la emisora del presente, de esa manera podemos establecer ese diálogo absolutamente fantástico que nos lleva a develar muchísimos secretos y que a su vez nos permite a nosotros interpretar mucho más claramente que podemos manejar ese tipo de diálogo o intercomunicación. Entonces tenemos que tener en cuenta en ese diálogo, en esa comunicación efectiva, el interlocutor, sus cualidades, y empezar a descifrarlo en esa capacidad de generar expectativas en la comunicación. Y en esa capacidad de generar dichas expectativas, lo que estamos es poniendo a prueba un poco
poco nuestro coeficiente intelectual porque está haciendo que conectemos no solamente ya la razón, sino la capacidad de hilación. Muchas neuronas están haciendo contactos y creando circuitos en ese momento, casi como escaneando a ese que es nuestro interlocutor para saber en qué términos podemos perfectamente empezar a comentar cosas. Si yo les digo en este momento, a ver, y traten de hacerlo ustedes en sus casas, me van siguiendo, levanten el dedo índice, yo creo que más de uno hizo este gesto, porque están recibiendo una información, si son muy auditivos y están escuchando una orden que yo les estoy diciendo, levanten el dedo índice y sin embargo, como yo les mostré el pulgar, ustedes están levantando su pulgar. Si fuera el dedo índice, posiblemente entrarían ahí en una cercanía mucho más total, pero no alcanzan a diferenciar que yo no les mostré el dedo índice y seguramente ahí levantaron el dedo pulgar. Esto ocurre porque precisamente el cerebro alcanza a procesar apenas algo así como 7 a 9 bits de información por segundo. El cerebro es un almacenador absolutamente impresionante. En alguna de esas charlas anteriores mencionábamos que si resumiéramos la capacidad de todos los computadores portátiles que existen actualmente en el mundo, alguien hacía ese tipo de cálculos, apenas esto representaría la capacidad de un solo cerebro humano medianamente evolucionado. Pero la velocidad de información siempre le está diciendo al hemisferio y derecho que se pongan de acuerdo para establecer entonces un lenguaje lógico, pausado, rítmico, tal como lo hacemos al final de estas meditaciones, y estamos pudiendo procesar algo así como 7 a 9 bits de información por segundo, que es una información relativamente pequeña, y mucho más si nosotros somos hombres. Ellas, las mujeres, tienen una cualidad de procesar mucho más, pero el hombre generalmente está procesando una sola cosa a la vez. Y si entonces él está pegado a su partido de fútbol y le dices alguna cosa, oye, por favor, escúchame, oye, era conmigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa única neurona, ay Dios, me van a matar, después me voy a desquitar por el lado de los hombres también, no se preocupen, pero no es cierto, no es que tengamos una sola área activada, pero sí que recibimos generalmente una sola información, por eso no soportamos. Miren, esto ocurre todos los días, esto es una cosa absolutamente impresionante. Ustedes toman el celular, van a hablar con alguien, le preguntaron a su pareja, ¿tienes que decir algo más para yo decirlo de una vez? No, absolutamente nada. Pero eso nunca falla. Ustedes empiezan a conversar, hola, ¿qué hay? Y les empiezan a hacer una seña por allá por el otro lado. Pregúntale qué tal. Espera, sí, ¿qué? Espérate un momentico, por favor, que es que me están hablando. Y el hombre se pone irritable. La mujer tiene esa capacidad. Es súper extraño. Yo no sé cómo hacen, pero logran hacer una cantidad de cosas al mismo tiempo y pueden estar hablando. Sí, querida, sí. Oye, ¿qué hubo, banano? ¿Qué más? ¿Bien o no? Bien. No, por aquí también. Claro que por ahí había un alcalde muy cercano que lograba hacer ese tipo de situaciones, pero normalmente la mujer tiene muchas más habilidades. Es muy importante también en una buena comunicación y en una comunicación asertiva repetir verbalmente lo que uno está mencionando desde la imaginación, y cuando lo acrecentamos con el lenguaje verbal, ese conflicto entre los dos hemisferios se aminora y empieza a haber una perfecta comunicación a través del cuerpo calloso que nos permite a nosotros estar dispuestos a recibir sugerencias y definitivamente empezar a aceptar que esa comunicación se dé, insisto, mucho más efectiva. Esa coherencia en el lenguaje con las expresiones va haciendo que también haya coherencia en las decisiones. Por ejemplo, al momento de la crianza de un niño que está apenas en su prepubertad, y es frecuente, ustedes observan que el niño le pregunta al papá o a la mamá sobre un tema determinado. Entonces, si la mamá dice una cosa pero el papá dice otra cosa, él ya sabe exactamente qué es lo que le corresponde hacer. Mamá, ¿puedo ir a jugar carritos? No, por ahora no puedes. Entonces él sale derechito para donde el papá, que le dice, claro que sí, mi hijo, voy a jugar carritos. Y él no había escuchado a la mamá. Por supuesto viene el conflicto luego entre la pareja. ¿Tú por qué si le das permiso si yo le había dicho que no? Pero por Dios, yo no sabía. Otra falla en la comunicación. Siempre en esa crianza tenemos que ponernos de acuerdo. Y si uno prometió un tipo de castigo o un tipo de reprimenda por algún tipo de acción que hizo este niño, hay que ser coherentes. Ambos tienen que hablar el mismo lenguaje, porque si no, ellos empiezan a disociar y entonces se dan cuenta que pueden manipular perfectamente y empezar a cambiar por completo el significado de esas expresiones. Ni qué decir de el
tono en la comunicación es muy importante y generalmente los sonidos graves ayudan a tener una sensación de tranquilidad, de serenidad, y generalmente cuando ese tono se está expresando de esta manera, la sensación es muy especial para quien la está recibiendo. Cuando el niño está en el vientre y la mamá le habla frecuente colocándole las manos en el vientre, él empieza a reconocer un patrón vibratorio. Esto lo hacemos muy frecuentemente con las embarazadas en nuestra consulta, a través de un programa que alguien llamó el programa del bebé feliz. Eso me suena un poquito mercantilista, pero bueno, es una manera de hacer una comunicación mucho más adecuada entre la mamá y el bebé en el vientre. Pero igual ocurre si el padre está colocando las manos en el vientre, también está reconociendo un patrón vibracional. Puede que no entienda de un lenguaje, pero sí sabe que esas vibraciones corresponden a uno o a otro. Cuando nace es muy corriente encontrar que en un momento determinado el niño está irritable y la mamá tratando de calmarla. La mamá normalmente tiene una voz un poco más aguda que la del padre y no logra calmarlo, y está media hora en esas, y resulta que en ese momento llega el papá del trabajo y dice: ¿dónde está mi niño? E inmediatamente el niño se calma y la mamá lo mira así y le dice: solapao, claro, a él sí le haces caso y todas esas cosas. Y claro, empieza, pero es simplemente porque ese sonido grave le genera a él una sensación de paz, de protección, de casi que de rodearlo de todo ese cariño. No quiere decir que el cariño de la mamá no sea valedero en ese momento, no. Es muy posible que, como dicen por ahí, ellos saben a quién se la hacen. Y si ha estado mucho tiempo más con la mamá, pues entonces aprovecha para identificar la otra frecuencia, y es como decirle al papá: ahora ya me toca contigo. Y esa es una buena forma de ir avanzando en esa comunicación. Así que es fundamental que empecemos a establecer, insisto, un contacto claro con quien tengamos enfrente nuestro, porque de esa manera estamos no divagando, sino enfocando continuamente. Si uno llega al restaurante y está esperando que el mesero lo atienda, y de pronto se acerca: ¿qué necesita? Y simplemente está mirando la libreta de apuntes mientras ustedes piden la orden, en ese momento es posible que se rompa toda comunicación, y de pronto cuando han terminado el pedido, ustedes ya empiezan a sentirse un poquito irritados y empiezan a decir: no, ¿sabe qué? Solamente tráigame un jugo que ya tengo que ir. Y a lo mejor cancelan todo esto que está pedido ya en su orden en ese momento, porque no se sintieron realmente atendidos. La atención implica precisamente estar sin tensión en la comunicación y permitirle al otro que, por supuesto, se exprese. Por supuesto, respeto. Y a veces, fíjense que ahora lo estamos teniendo que hacer casi que de manera obligatoria con esto del coronavirus. Es frecuente que al momento de despedirnos hagamos esa especie de venia que pareciera importada de los japoneses, pero que estamos diciendo de alguna forma: mira, es la manera de expresarte mi respeto. Y por eso es tan importante que ese respeto implique que no supongamos nada en la comunicación. Alguien le envió un mensaje ahora por estos medios digitales a otra persona: nos encontramos en tal parte a las 3 de la tarde, ¿sí? Y esta persona da por hecho que el otro recibió el mensaje, se va a esperarlo, pasan las 3, las 4 de la tarde, nunca llegó. Por supuesto viene la llamada de reclamo: ¿qué hubo? ¿Qué te pasó? Me quedé esperándote. ¿Esperándote en dónde? ¿Por qué? No, pues ¿cómo así? Yo te mandé un mensaje desde las 2 de la tarde diciéndote que nos encontrábamos en tal parte, y por supuesto supuse que el otro había recibido el mensaje. Entonces es fundamental que en la comunicación tampoco supongamos, que siempre tengamos finalidades claras, que sepamos cuál es la verdadera urgencia del mensaje, y a través de esa urgencia del mensaje descifrar cuál es el mejor canal de comunicación, que generalmente está asociado con esto, con el presente, con el diálogo directo, no simplemente dejando a la tecnología hacer lo que tiene que hacer. Y por supuesto hay un receptor, un estado anímico que implica también que de acuerdo a ese estado anímico el otro esté en capacidad de recibir una información, y seguramente ya empieza a ocurrir una cosa. Cuando ustedes
se comunican desde el interior, pero con la certeza de que va a ocurrir, y además lo visualizan, y si lo verbalizan y lo expresan y casi que lo sienten, ocurren cosas milagrosas. Les voy a contar una historia porque me parece especial ese tipo de cosas que van pasando en el día a día. Y miren que en este momento, cuando yo les mencioné esto, hice, les voy a contar una historia, y miré hacia arriba y hacia la derecha, como tratando de crear esa escena que me ocurrió en aquella época. Pudiera haber mirado a la izquierda y hacia arriba y entonces tendría absolutamente todo claro, pero se me ocurre apenas en este momento contarles esa historia, y por eso tengo que traer un poquito esa capacidad de generar el escenario propicio. Alguna vez atendí a una mujer pianista absolutamente encantadora y me contaba de cómo en esa época iba a recibir una maestría en Barcelona. Yo le dije, me encanta, pero se lo dije de verdad, de corazón, yo quisiera aprender a tocar piano, me encantaría tener un piano, eso para mí sería fantástico y sé que lo voy a tener, te voy a llamar a que me des clases luego. Pues miren, no había pasado una semana cuando un paciente, y esto es real, me da hasta vergüenza contarles esto, pero no había pasado una semana cuando un paciente al que por alguna circunstancia le había ido muy bien en la consulta, habíamos solucionado un problema de muchos años de evolución en él, pues me dijo, Alejandro, ¿te puedo mandar un detalle? Me llamó por teléfono. Le dije, pues claro, dame tu dirección del apartamento, te quiero enviar un detalle. Pues yo pensé que era un libro, una botella de vino, cosas de esas que suelen ocurrir normalmente. Pero cuando llegué a mi apartamento hacia el mediodía, encuentro que hay como 6 personas tratando de subir un piano por las escalas. Y yo digo, bueno, ¿y para dónde van con ese piano? No, un doctor Alejandro Posada. Y yo, casi me trago la lengua de la emoción que tenía en ese momento, y resulta que ese era el detallito que me estaba enviando este paciente tan especial, que dijo, hombre, es que no tengo cómo agradecerte esto que hiciste, y definitivamente yo sé que para ti es importante la música, pero miren, yo ya lo había de alguna manera decretado, y no solamente verbalizado, no solamente decretado visualmente, sino también verbalizado y además manifestado a esta que iba a ser mi profe de piano, que en efecto lo fue por algún tiempo. Infortunadamente esta mujer después murió en un accidente, y bueno, que en paz descanse, pero fue una mujer que nos inició en esto y fue absolutamente maravilloso. Entonces también en esa comunicación tengamos en cuenta aquello de demandar menos y agradecer un poco más, ser proactivos en la comunicación, agradeciendo de verdad, participando desde allí, y eso es absolutamente fundamental también. Miren, es fundamental, y esto suena casi que reiterativo, pero la expresión franca y sincera de lo que está ocurriendo, así nos esté doliendo. Hay mucha gente que se atraganta por la no manifestación. Ya lo hemos mencionado, eso se llama la alexitimia. La incapacidad de manifestar las emociones, pero además de verbalizarlas. Alguna vez una madre me va al consultorio con alguien de 25 años, pues uno ya se extraña porque este hombre de 25 años viene acompañado por su madre, pero lo entendí muy rápidamente porque esta mujer me dijo, mira Alejandro, mi hijo acaba de salir del hospital después de 15 días de hospitalización, no tenemos ni idea de qué tiene, y resulta que está muy enfermo. De un momento a otro él dejó de hablar y simplemente lanza lenguajes guturales. Yo le digo su nombre, digámosle ahora Pedro. Oye Pedro, ¿te pasa algo? Ah, Pedro, ¿te sientes bien en este momento? Ah, ah. Y una mirada completamente perdida, pero un lenguaje tremendamente monosilábico, no dijo ni siquiera una palabra completa. Pero miren lo especial, a este paciente lo habían tenido hospitalizado, insisto, 15 días, exámenes de absolutamente todo, cosas que yo ni como médico conocía, y por supuesto evaluado por múltiples especialistas, desde el neurólogo al psiquiatra, al inmunólogo, al reumatólogo, pensando que pudiera tratarse de una vasculitis de tipo lupus eritematoso, etcétera, pero no encontraron absolutamente nada. Entonces lo que queda normalmente en estos casos es hay que llevarlo al psiquiatra porque pues tiene un desorden psiquiátrico. Sin embargo, se nos ocurre preguntarle a la mamá, oye, ¿tú relacionas esto que está pasando con Pedro con alguna cosa en especial? Y dice, pues yo no sé si esto tenga que ver, pero justamente 2 días antes de que ocurrieran todos estos síntomas, él había tenido una ruptura amorosa con la novia con quien llevaba ya cerca de 4 años.
Y este hombre aparentemente se tragó por completo. Recordemos una cosa, el aspecto relacional verdaderamente viene del corazón, del cuarto centro, que tiene que ver con todo lo cardiovascular. Cuando hay un proceso de enfrentamiento, de riña, de pérdida de contacto con el otro desde el cuarto centro, es frecuente que se genere lo que se conoce como una vasculitis, es decir, una inflamación de la capa interna, eso se llama el endotelio de las arterias y venas. Ese endotelio entonces se inflama y por supuesto queda mucho más difícil para que los glóbulos rojos, que son los encargados de oxigenar absolutamente todos los rincones del cuerpo, todos los órganos y sistemas, pues obviamente dificulte el paso de esos glóbulos rojos y esto se traduzca, como en este caso, en lo que estaba ocurriendo a nivel del desorden de la capacidad de expresión a través de una parte en el cerebro que se llama el área de Broca y el área de Wernicke, que tienen que ver con el lenguaje de expresión y comprensión, y por supuesto esto empezó a hacernos pensar en una hipótesis, es que podría tener que ver con esto. Como él no hablaba, como no podíamos comunicarnos, le pedí a la mamá que tomara, es decir, que tocara a su hijo acostado en la camilla y ella evocara ese tipo de situación que había vivido su hijo. Yo le pedía que me fuera relacionando, relatando esa información mientras yo tomaba el pulso en él, pero insisto, mientras ella evoca ese sentimiento. Cuando madre e hijo están conectados, ellos son uno solo y lo seguirán siendo el resto de sus días. Pero precisamente en ese momento de la evocación yo busco a través de algunas técnicas que me permiten saber en qué área del cerebro está bloqueada esa información. Lo que hago es tomar, como ya les he explicado en otras ocasiones, unas goticas de esto que está representado en esa zona específica y le empezamos a dar 2 goticas de esa preparación y le dije a la mamá, vamos a dárselas inicialmente cada hora y luego vamos espaciando de acuerdo a la respuesta. Bueno, ellos salen del consultorio, yo me despido, Pedro, hasta luego, que te vaya muy bien. Ah. Pedro, ¿estás contento? Ah. Y absolutamente ninguna respuesta. Sin embargo, esto fue, digamos, tipo 8 o 10 de la mañana y en la tarde, como a las 3 de la tarde, la mamá me llama muy alarmada, por Dios, ¿qué voy a hacer? No tengo ni idea de qué voy a hacer. Yo dije, metí las patas, quién sabe qué estará pasando. Y resulta que lo que me cuenta esta mamá súper emocionada es que me dice, mira, haz de cuenta que no hubiera pasado nada en estos 15 días. Está como si no hubiera ocurrido absolutamente ningún suceso y me está preguntando si puede ir a la universidad, que necesita ir a recoger unos libros, que no sabe por qué los dejó en la universidad, que ya en este momento sale para allá y yo no sé qué hacer, si dejarlo ir o no. Por supuesto, ahí empieza un proceso de sensibilización y de darnos cuenta cómo está el proceso de cognición nuevamente y esto nos permitió entender que a través de estos sucesos emocionales, insisto, no expresados, no manifestados, a través de esa comunicación perfecta que permite la claridad y la coherencia, pues se están generando caricaturas de eso que estamos viviendo en nuestro cuerpo físico y se van a manifestar, por supuesto, en la fisiología, en el comportamiento de nuestro cuerpo. Así que la invitación es siempre a que establezcamos esa comunicación continuamente y que lo hagamos de verdad de corazón a corazón y que de esa manera podamos nosotros entender que a pesar de que nosotros los hombres hablamos menos que las mujeres, en promedio nosotros los hombres estamos pronunciando algo así como 10.000 palabras al día, mientras ellas cerca de 30.000, ya entienden por qué simplemente nos centramos en una sola cosa, pero esto que está ocurriendo significa que con esa capacidad que cada uno tiene, es necesario que en esas palabras, y sobre todo si son expresadas del corazón, esté el intento por llegar al otro de una manera genuina, de una manera clara, de una manera perfectamente acorde con las expresiones de nuestros sentimientos. Bueno, me iba alargando, pero es porque tuvimos esa dificultad de comunicación al principio. Como les conté, estamos hoy con un grupo de amigos súper especiales. Yo les agradezco a ellos infinitamente su presencia, cuidándonos mucho, por supuesto, entendiendo que es un proceso de responsabilidad para con nosotros y los otros, pero con la alegría de volver a comunicarnos, así que por eso quisimos elegir esta charla hoy para ustedes y la invitación es entonces a que terminemos con una pequeña meditación, nos llevamos las manos al corazón, respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica, pausada, sintiendo ese sonido que tal vez ustedes logran escuchar de fondo,
los grillitos y esos sonidos de la naturaleza que nos invitan a conectarnos mucho más profundamente. Respiramos lenta y profundamente y llevamos ahora como pensamiento semilla a nuestro corazón la palabra comunicación. Y visualizamos entonces cómo nos estamos comunicando con nosotros mismos, porque por supuesto la comunicación debe comenzar por un buen reconocimiento al primero de los interlocutores, que somos cada uno de nosotros. Entendiendo entonces en qué lenguaje nos estamos hablando, comprendiendo además cuál es nuestra máxima habilidad desde ese punto de vista de si lo visual, lo auditivo o lo kinestésico, y precisamente empezando a identificar en cada uno de nosotros esa capacidad de expresión a través de esos órganos de los sentidos que nos invitan a hacer más expedito ese lenguaje y a que sea infinitamente más edificante. Respiramos lenta y profundamente y ahora revisamos cómo están las comunicaciones con todo nuestro cuerpo, con todos nuestros órganos, con todas nuestras células, con todas las moléculas que habitan en nuestro interior, y por eso empezamos a mandar mensajes claros, positivos, afirmativos, que a su vez empezamos ya a proyectar hacia la comunicación exterior, para que en adelante nuestro lenguaje esté acorde con nuestro sentir, y esa sintaxis a la que hacíamos referencia al inicio nos premie con la presencia de los otros y nos premie también con ese estar de corazón a corazón sintonizados en el mismo dial, para que de esa manera realmente hagamos de cada palabra una verdadera nota en la sinfonía de la vida. Respiramos lenta, profunda, rítmica y pausadamente, tratando de hacer esa respiración de tipo abdominal, que debemos ir practicando en el día a día, y poco a poco vamos a encontrarnos que esto es perfectamente posible. Cada vez se nos va automatizando ese tipo de respiración y al final casi lo hacemos de una manera espontánea, sin mucho esfuerzo, como debe ser el manejo de la meditación. En la meditación, más que un esfuerzo, debe haber una fluidez. Y por lo tanto, debemos entonces permitirnos ir recorriendo a través de eso que hemos elegido como un pensamiento semilla y a través de nuestra respiración, la posibilidad de que restablezcamos de nuevo el contacto con nosotros mismos. Una vez más, respiramos lenta y profundamente, mientras vamos conectándonos ya con este aquí y ahora y con esa posibilidad maravillosa de estar. Un saludo muy especial a Juca Álvarez, a Rocío, a Molly, a Ceci, a Claudia, a Encantada Oficial, Omar García, a Melso, a Gloria Álvarez, a Luz Marina, a Angie, a Ceci Pins, a Miriam, Cristales con Amor, me encanta ese nombre, M. Duque López, a Lozanía, a Luz María Plata, mi compañera, un abrazote gigante para ti, a Moni Velázquez, a Cancino, Elcira, Sandra, Claudia, Beatriz, Angie, Miriam, bueno, en fin, a todos ustedes un abrazo muy especial. Muchas gracias. Recuerden, esto queda en el Instagram TV, también en nuestro canal de YouTube, para que sigamos compartiéndolo y estas historias posiblemente le ayuden a aclarar a muchos otros sus propios dramas, sus propios momentos, sus propias vivencias, y de esa manera entonces nos convirtamos en verdaderos multiplicadores de esto que sería una verdadera comunicación. Chao, feliz noche para todos, gracias por la paciencia y de esperarnos hoy. Chao.